Buenas tardes, televidentes de Telecafé. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Al Derecho, un programa donde pretendemos tratar temas jurídicos de actualidad, pero con un lenguaje sencillo, diseñado para que quien no ha tenido acercamiento con los temas de derecho lo pueda comprender fácilmente. El día de hoy atenderemos dentro de nuestras secciones que son ¿qué sabe la gente?, donde preguntamos sobre el tema que vamos a tratar en el día y el conocimiento común de las personas en la calle. Luego atenderemos el tema con nuestro especialista abogado invitado. Posteriormente tendremos nuestra sección Derecho al Corazón y finalmente Gobierno al Derecho. Entonces, bienvenidos a esta edición de nuestro programa de hoy, donde vamos a tratar un tema de mucha sensibilidad actualmente y que cobija una gran parte de la población colombiana, y es el cambio de régimen pensional. Vamos a entender que hay dos regímenes pensionales en Colombia a partir de la Ley 100 que entró en vigencia en 1993. Uno es el régimen solidario de prima media, que es el que pertenece a Colpensiones, y el otro es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que es cubierto por las entidades privadas de pensión. Vamos a ver entonces en la calle qué sabe la gente de este tema. Conozco el convencional, que es el plan de pensión al que estamos afiliados la mayoría, no sé cuál es el nombre, y conozco el RAIS, que es como una especie de ahorro programado para el retiro, pero no conozco solo esos dos. Bueno, los régimen, pues que la edad de 60 años, o 62 pues ahora, ¿no? Y servicios médicos. No me acuerdo. A Colfondos y hay otra que se llama la RAIS. Yo personalmente estoy afiliado a Colfondos y estoy muy contento porque me parece que es una buena entidad que tiene el Estado para asegurar a los trabajadores. No sé nada porque no tengo nada de saber de eso. Yo de eso no sé nada. Únicamente conozco el de Colpensiones y los fondos de pensiones. No, señorita. ¿No conoce ninguno? No. Bueno, ya vimos qué sabe la gente de los regímenes pensionales que existen en Colombia, el de Colpensiones y el de los fondos privados. Para ahondar en este tema y para dar claridad y solucionar inquietudes que en este momento pueden tener en su mente nuestros televidentes, hemos invitado a uno de los integrantes de nuestro equipo de Al Derecho Abogado en Colaboración. Primero que todo, un gran ser humano, como todos los integrantes de Al Derecho, un gran profesional con todas las capacidades para atender este tema, el doctor Jorge Mario Gómez, amigo de mucho tiempo. Doctor Jorge Mario, bienvenido pues a nuestro programa El Derecho. Muchas gracias, hombre Carlos. Bueno, el doctor Jorge Mario es abogado, administrador de empresas, pero además dentro de su carrera de Derecho cuenta con dos especialidades, una en la Universidad de Manizales en Seguridad Social y Pensiones, y otra especialización adelantada en la Universidad Libre de Pereira en Derecho Laboral y Riesgos Laborales, es decir, más preparado que un yogur. Abogado, muchas gracias entonces por su acompañamiento, y como dijera el dermatólogo, entremos en materia. Entendemos que hay entonces dos regímenes de pensión en Colombia. Contémosle un poquito a la gente de qué se trata eso. Muy buenas tardes, Carlos. Claro, vamos a contarles sobre los regímenes que hay aquí en Colombia. Como usted mismo habló, desde el año de 1993 con la Ley 100 se crearon dos regímenes de pensiones, que es el de régimen de prima media, que fue administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es el administrado por los fondos de pensiones. Estos regímenes manejan pues, dos formas diferentes de pensión. Por ejemplo, el de prima media maneja todo lo que es donde todos los aportantes ingresamos el dinero en una bolsa y esto se presta para pensionarse, para la pensión de cada uno, pues de esa bolsa se distribuye para cada uno. Y el de ahorro individual es una cuenta individual donde cada uno tiene y hace unos aportes para buscar su pensión. Y doctor Mario, amigo, le cuento que con esto se ha presentado muchas vicisitudes a las personas que se encuentran bajo los regímenes pensionales, principalmente aquellos que se cambiaron de régimen cuando entró en vigor esta ley y entran a operar los fondos privados de pensión, porque empiezan a
a trasladar las personas de un régimen al otro, pues con unos argumentos que a la postre no resultaron ciertos o medianamente ciertos. Y nos le contaron algunos impactos que podía tener este cambio de régimen, pues porque no estaban preparados los asesores que atendían a las personas, o no convenía tal vez a los fondos privados de pensión decirle a las personas, mire, es que estas son las dificultades que usted va a tener a futuro cuando llegue el momento de su pensión. ¿Usted recuerda eso, doctor Jorge Mario? Sí, doctor, claro, es muy importante recordar eso. Imagínese, se puede identificar que cuando entró la ley 100 en vigor, se crearon los fondos de pensiones privados. Estos empezaron a realizar un trabajo pues, con sus asesores, donde eran personas, pues por lo general eran unas muchachas muy bonitas, unos hombres muy bien arreglados, que iban y visitaban las empresas y hablaban con los gerentes, con los jefes de personal, o con las mismas personas y les dan una asesoría muy simple, donde solamente les decían, les informaban que el Instituto de Seguro Social se iba a acabar, que podían estar pendiendo su pensión, que además si no hacían el traslado pues que tenían el riesgo de su pensión familiar, que si se trasladaban para un fondo privado tenían la posibilidad de pensionarse mucho más rápido o con unos montos mucho más grandes a lo que les podía pensionar en el Instituto de Seguros Sociales o Colpensiones. Siendo esto mentira, estos asesores les llevaban por lo general un dulce, una galleta, unos bombones, agendas a la gente, y la gente por el desconocimiento que tenía en el momento no se trasladaban y no le paraban bolas realmente al grave error que podían estar cometiendo, porque muchas de estas personas perdían algunos beneficios, algunos derechos que tenían al trasladarse a un fondo de pensiones privado. Y es que hay una cosa muy importante dentro del régimen solidario de prima media, que es el que maneja Colpensiones, que es precisamente, por ejemplo, la transición, ¿cierto? Ese periodo de transición donde unas personas que venían en ese antiguo régimen tienen unos beneficios muy importantes, como son, por ejemplo, beneficiarse obteniendo su pensión a una edad más temprana, por ejemplo. Claro, como habíamos hablado anteriormente, el régimen de transición que tiene Colpensiones, por ejemplo, las mujeres o los hombres tenían la posibilidad de pensionarse con una edad de 55 años y los hombres a los 60 años. La gente que en ese momento se trasladó y tenía el derecho de transición, perdieron ese derecho. ¿Qué es lo que pasa? Ya tendrían que estar pensionándose ya con otra forma, con otras especificaciones, ya con el monto y con el capital, y de pronto el dinero que iban a tener de ingresos no iba a ser como el que podrían haber tenido en el momento de haberse pensionado con Colpensiones. Claro, precisamente por esa diferencia que existe entre esa solidaridad que hay en Colpensiones, donde pensionan a una persona con la plata de todos los que en ese momento están aportando. Mientras que en el régimen privado se pensiona una persona con sus propios ahorritos y le dicen, eso le alcanza para pensionarse con tanta plata. Y resulta que a eso se suman unas cosas, dos principales. Una, que le decían a las personas, venga, que usted solamente se puede cambiar después de llevar 5 años ya en el periodo, después de haberse pasado al régimen privado, se puede volver solamente después de 5 años o faltándole 10 años para acceder ya a la pensión, para cumplir la edad. Y en ese orden de ideas, mucha gente que está al portas de pensionarse, que ya está arrepentida de estar en ese régimen privado porque se va a pensionar con montos más bajos o con unas desventajas respecto a lo que lo harían con pensiones, le impiden pasarse a la gente de régimen y devolverse. Las personas que se trasladan entre regímenes solamente pueden trasladar cada 5 años, es la ley ahorita en estos momentos. Entonces, si usted está en el régimen de prima media con presión definida y se quiere pasar para un fondo privado, no puede pasarse si no ha cumplido los 5 años de haber estado aportando a este fondo. Lo mismo de un fondo privado a Colpensiones. Entonces, bueno, doctor Jorge Mario, a razón de esto, muchas personas nos consultan, atendidas a través de usted, que es el especialista de nuestra firma Al Derecho Consultores, para cambiarse de régimen. Y ha habido unos casos de éxito. Queremos presentarle uno de esos casos. Una de las mayores preocupaciones de las personas que durante muchos años han cotizado al sistema pensional es poder terminar este proceso de manera satisfactoria y con los beneficios que este trae. Este es el caso de Ana Cifuentes, quien lleva trabajando más de 20 años en la alcaldía de Manizales, constancia que le permite soñar con una pensión, pero en algún momento, debido a un proceso que no le fue consultado, este anhelo se tornó un poco turbio. Cuando llegué a la alcaldía, que fue el 1 de octubre del 90,
Yo llegué y yo estaba incluida en el Seguro Social. Ya el Seguro Social como que cambió o se terminó, algo así, y resulté de un momento a otro en un fondo privado, el cual pues no tuve como una buena asesoría y yo no tenía pues como conocimiento, fue algo así como de un momento a otro que resulté en un fondo privado. Según información, después de que ya estaba ahí, yo me puse pues como a mirar y a observar y a hacer comparaciones, tenía muchas desventajas, que me tenía que tener una cierta cantidad de plata para poderme jubilar, que las mesadas me las daban y tan pronto se acabara lo que tuviera ahorrado, ya me dejaban de pagar y no era una cosa como muy segura, entonces yo ya me sentía como con mucha desventaja de estar en ese fondo privado. Pero esta situación se logró solucionar a satisfacción gracias a la asesoría adecuada, que le permitió volver a pensar en un retiro que le retribuya el esfuerzo de tantos años. Él llegó a la oficina, tratamos el tema y me dijo que él tenía la forma de pasarme si yo quería. Yo le dije, obviamente yo quiero, porque yo quiero tener una seguridad a un futuro. Entonces, sí, me visitó y me dio más o menos las bases que tenía que hacer para poder hacer el estudio y yo le entregué toda la información y sí comenzó el proceso hace por ahí 2 años. Y ya todo ha salido muy bien, gracias a Dios, ya estoy nuevamente en Colpensiones y eso me da mucha seguridad, mucha tranquilidad para yo tener un futuro, una vejez tranquila. Tenemos dentro del derecho otra sección que hemos denominado Gobierno del Derecho. Para esta ocasión hemos invitado al doctor Ignacio Gómez para que nos hable de un tema muy importante que ha permitido que converjan fuerzas para sacar nuestro territorio adelante, nuestra región. Me refiero a Caldas, Risaralda, Quindío. Hablemos de la región administrativa de planeación promovida por el doctor Ignacio Gómez. Una región administrativa es una división regional organizada por el Estado Nacional para facilitar la administración y el gobierno de un país. Estas regiones tienen un origen artificial dispuesto por una ley, más allá de que la división tenga en cuenta criterios geográficos o culturales. La ley que regula la región administrativa de planeación es la ley 1454 y tiene que ver fundamentalmente con los esquemas asociativos territoriales. Y a bien, pues que ya en Colombia se han dado varias asociaciones, ya tenemos la RAD Caribe, la RAD Centro de Colombia, integrada por Cundinamarca, Santander y Boyacá, y ahorita tenemos la RAP Eje Cafetero. Gracias a esa voluntad política que tuvieron a bien tener cuando estaban de gobernadores electos,
el doctor Guido Echeverri Piedrahíta, el doctor Sigifredo Salazar, igualmente el doctor, el padre Carlos Alberto, pues gracias a esa voluntad política ellos quisieron implementar esta región administrativa en el eje cafetero, y a la fe pues que lo lograron. Por fortuna el 18 de mayo del año 2018 pues se logró ya constituir en el Senado de la República esta región administrativa de planificación. Organizarse como región administrativa y de planificación tiene como fin propender por el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes de la región mediante la distribución equitativa de las oportunidades y beneficios de desarrollo para la misma. Tenemos proyectos estratégicos importantes para toda nuestra región. Uno de ellos es Tribugá, pues sería un puerto importante sobre el mar Pacífico donde tendríamos ese intercambio comercial amplio con los países asiáticos, con China, Japón, Australia, e igualmente la vía al mar. Faltan aproximadamente unos 120, 130 kilómetros que sería interesante que el gobierno nacional nos apoyara. Esto beneficiaría al Chocó e igualmente también al eje cafetero por ese intercambio comercial. Tenemos que también sacar adelante lo que tiene que ver con el geoparque de los nevados. Los 3 departamentos tenemos nevados y la UNESCO tiene una propuesta importante con recursos para sacar adelante este buen proyecto. Igualmente tenemos que hablar del tema de paisaje cultural cafetero, tenemos que seguirlo fortaleciendo, el avistamiento de aves, que de verdad vemos día a día cómo los turistas extranjeros llegan a nuestra región. Este proceso de planificación conjunta y colectiva alimenta no solo a la RAP, sino a cada uno de los departamentos que la conforman y es paso para la constitución de la región como entidad territorial red, las cuales también buscarían aumentar la descentralización y autonomía territorial. Recordemos que en nuestro programa anterior atendimos dentro de nuestra sección Derecho al Corazón el caso de doña Esther Julia, una señora que tras haber acompañado a su compañero permanente por 20 años, los 3 últimos con cáncer, aparece la esposa del señor que lo abandonó hacía 38 años, de la cual no se sabía nada, a quitarle su pensioncita de sobrevivientes. Sorpresivamente llega una demanda que yo nunca esperaba de ella, porque yo hace 2 años reclamo la pensión. Cuando veo que es de la señora Asneda que me demanda en Bogotá, pues yo me asusté, yo dije, uy, para ir a Bogotá yo no tengo recursos. Era fin de mes y uno a fin de mes pues no tiene nada. Pero sin embargo, como pude, subí a Bogotá a la demanda y ya me dicen que la señora Asneda me demanda que la pensión, por la pensión. Hemos contestado la demanda. Y procedemos a llevarla entonces a una empresa de correos para que sea entregada en los juzgados de Bogotá. Bueno, habiendo conocido ya un caso de éxito, doctor Jorge Mario, cuéntenle un poquito a la gente cómo es el trámite de ese proceso para devolver a la gente. ¿Cuáles son los impedimentos, las tranqueras que le colocan por ahí en esos fondos de pensiones para que la gente no pueda devolverse al régimen de colpensiones y obtener los mejores beneficios para su vejez? Como hemos hablado en el programa, ya las personas que cumplieron con los requisitos y que ya no se pueden trasladar al fondo de pensiones, a colpensiones, se creó una forma diferente, pues, o la ley ha dado la oportunidad de que se haga un proceso o una demanda laboral por la cual se busque otra vez dar el traslado, o mejor dicho, darle la nulidad al traslado que se hizo por falta de información. Como hemos dicho, en el momento en que los fondos privados se crearon, mucha gente llegó, los asesores llegaron y empezaron a informarle a la gente y a darle una información errónea, no clara,
de que los fondos privados eran mucho mejor y que se ya podían pensionar con unas prerrogativas mejor. Ya dándose cuenta en el momento de que las personas iban a pensionar, se dieron cuenta de que estaban perdiendo plata o que no se iban a poder pensionar o que se iban a pensionar con un salario mínimo. Entonces, desde el 2008 más o menos se ha empezado ya a presentar procesos jurídicos donde han sido muy exitosos, donde se han logrado otra vez trasladar a las personas con los mismos derechos que tenían al momento en que empezaron a laborar y antes de trasladarse, cumpliendo así con los requisitos, por ejemplo, los que tenían derecho a la ley de transición, a adquirir todavía la ley de transición y poderse pensionar, y las otras personas que no tenían ley de transición, pero que tenían requisitos, por ejemplo, para poder alcanzar una pensión mucho mayor, se puedan pensionar en el Colpensiones y poder recuperar los derechos que tenían y unos ingresos mucho más altos. A ver, amigo Jorge Mario, contémosle un poquito a la gente, usted que es el duro en este tema dentro de nuestra firma Al Derecho Consultores, ¿cuáles son esos beneficios que perdía la gente puntualmente, por ejemplo? Por ejemplo, el régimen de transición era que las personas podían pensionar a una menor edad y con un monto de salario mucho mayor. En estos momentos, por ejemplo, también, como se ha dicho, el régimen de prima media es un fondo común donde todos estamos aportando un dinero y usted se pensiona por semanas y por un tiempo cotizado en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno generalmente empieza a trabajar con un salario muy bajo. Cuando uno ya está terminando su vida laboral es cuando tiene un salario mucho mayor y entonces en Colpensiones, con los últimos 10 años usted puede llegar a buscar la pensión, con un promedio de los últimos 10 años usted puede llegar a buscar su pensión y ese es el promedio con el que usted se va a pensionar. A diferencia del fondo privado, que en el fondo privado usted tiene unos aportes y esos aportes tienen que llegar hasta un cierto capital y por lo general una persona que se gane entre 2 o 3 salarios mínimos mensuales vigentes nunca va a llegar a tener ese capital para poderse pensionar en un fondo privado. ¿Y cuál va a ser su fondo de pensión si alcanza a llegarlo? Sería de un salario mínimo. Bueno, entonces ahí tenemos esas ventajas y esas de Colpensiones, esas desventajas de los regímenes privados. Habrá quien le vaya muy bien con el régimen privado y no queremos desdecir aquí de ello, simplemente hablamos de estos casos en los cuales las personas resultan afectadas por haber adelantado ese cambio de régimen pensional y hoy en día pues tienen la necesidad de devolverse y se los impiden. En el Derecho Consultores, a través de nuestro amigo, abogado en colaboración, el doctor Jorge Mario Gómez, pues podemos atender todos esos casos. Para quienes tengan inquietudes sobre el tema, hemos aportado a lo largo de nuestra transmisión nuestras redes sociales, nuestros teléfonos, para que nos contacten y poder atenderlos de una manera pues más directa, solucionar sus inquietudes y muy seguramente solucionar el inconveniente que tengan ahora respecto del régimen pensional donde se encuentra y poderlos devolver al régimen de Colpensiones, donde van a tener una mejor calidad de vida para sus años maduros. Agradecemos inmensamente a mi gran amigo Jorge Mario Gómez, doctor. Muchas gracias, hombre, por venir, por acompañarnos, por esas claridades. Abogado en colaboración de Al Derecho Consultores. Muchas gracias, doctor Carlos, por su invitación. Espero que lo que se haya dicho y hayamos expresado aquí en este programa haya servido para todos ustedes. Ustedes saben que en Derecho Consultores estaremos siempre dispuestos a servirles y a colaborarles y buscar la solución para los problemas que ustedes tengan. Muchas gracias por esa muy buena intervención, doctor Jorge Mario. Y quiero invitar a la teleaudiencia para que nos acompañe en nuestra próxima emisión el miércoles venidero a las 5:30 de la tarde acá por Telecafé. Esperamos sus aportes respecto de los temas que quieren ser tratados a través de nuestras redes sociales, las cuales han aparecido en pantalla. Muchas gracias, feliz tarde.